Trail braking, entrar a la curva todavía frenando y soltar la maneta progresivamente a medida que vamos inclinando la moto. ¡Está fácil! ¿Qué pasa, artistas? Soy Fernando Magdaleno y si has escuchado hablar del trail braking pero no tienes claro ni qué es ni si te sirve, esto te puede interesar. Andar en moto es algo al alcance de la inmensa mayoría en lo que a técnica se refiere. Te puede costar más o menos, pero al final acabarás aprendiendo lo básico para poder moverte sobre una. Ahora bien, pasados ciertos kilómetros es posible que notes que tu conducción es mejorable y te pongas a investigar. Pillas tu ordenador y buscas, ¿no? Técnicas de moto, que si sincronizar el cambio por allí, que si contramanillar por allá. De repente te encuentras con el trail braking dichoso y te empiezan a contradecir eso de que está prohibido frenar de adelante en curva. Vamos suave. La mayoría, si no todos, hemos tenido un susto gordo al entrar pasados en una curva y tener que tirar de freno cuando no tocaba. La clásica doble que se te cierra a mitad de tumbada cuando estás por el interior y ves cómo la moto quiere irse recto y acabas pariendo piñas. Si hasta entonces no lo sabías, en ese momento descubres que tocar el freno de adelante al estar inclinado tiene consecuencias muy malucas. Vas a intentar evitarlo de por vida mediante mejores trayectorias y entrando con un poquito más de margen. Eso, o te apoyas en tecnologías como el ABS en curva, que te van a ayudar a no irte tan ancho si lo vuelves a hacer. Y entonces ves a alguien hablarte del trail braking y de cómo no solo es posible usar el freno delantero en curva, sino que además te va a ayudar a según qué cosas y te explota la cabeza, ¿no? Peor todavía es que solo te hablen del término y te dediques a probar hasta qué punto frenar de adelante no te manda al suelo. Antes de nada, aclarar que hacer trail braking no es, bajo ningún concepto, usar el freno delantero en medio de una curva. La lógica detrás de esta técnica maniobra tiene dos ejes. Uno, acortar la distancia entre ejes y dos, optimizar la transferencia de masas. La distancia entre ejes es la longitud de la línea recta que discurre entre los puntos de contacto de ambas ruedas con el suelo. Una moto más corta es más ágil que un barco, por eso los scooters, por ejemplo, tienden a ser más compactos para poder serpentear en ciudad. Dado que toda suspensión delantera tiene cierto lanzamiento o ángulo hacia adelante, en el momento en el que ésta se comprime, la rueda recorre cierta distancia hacia atrás, volviendo a la moto más corta y por lo tanto más ágil. La única forma lógica de comprimir la suspensión delantera es tirando de freno, con lo cual sí, se justifica el uso de la maneta a fin de volver a la moto más proclive a entrar en curva. Esto es uno de los principales argumentos que te encontrarás a la hora de hacer trail braking, pero en lo personal no lo compro del todo, o al menos mucho. La menor distancia entre ejes es marginal y no te dará un mejor paso por curva que dibujarla con margen y con confianza. Otra cosa es que quieras ir a fuego en todas las curvas y ahí es donde o bien no entro porque de tiempos en circuito sé más bien poco, o bien no te sugiero que lo hagas porque estarás yendo a machete en la calle con el riesgo que eso representa. El segundo punto sí creo que tiene mayor incidencia en una potencial conducción más segura, aunque también con ciertas acotaciones, y es la transferencia de masas. Ese susto que mencionaba antes de tirar el ancla en medio de la curva viene precisamente de aquí. El peso que estaba atrás por ir acelerando se va hacia el eje delantero al frenar y comienza la catástrofe. Y al revés pasa también, ojo, Por eso es imperativo entender que la clave del trail braking es la progresividad a la hora, sobre todo, de soltar el freno. Y todo el principio recae aquí. La teoría dice que tienes que mantener el freno cuando empiezas a dibujar la curva y soltarlo al tiempo que te inclinas. Si inclinas lento, sueltas lento. Si te acuestas rápido, sueltas rápido. Ojo que en este segundo caso la puedes cagar. Aparte de la menor distancia entre ejes, el peso estará en mayor medida en la rueda delantera, evitando en teoría que la moto subvire o se caiga tan fácilmente por falta de tracción adelante. Pero hay límites.
Si habéis ido alguna vez al circuito y habéis probado esto, os habréis dado cuenta de que la moto no quiere tumbarse tan fácilmente hacia el interior, sobre todo en frenadas a piñón, no fuertes. Todo nuestro cuerpo se va hacia adelante y no tenemos la soltura de brazos habitual. Incluso si veis tomas de MotoGP, notaréis que la moto entra inclinada hasta cierto punto y de ahí llega a su límite de inclinación al soltar en freno y enroscar. Si uno sigue insistiendo en ganar ángulo con mucho freno delantero y con presión, de la suspensión se entiende, podemos irnos de boca al suelo. Y entonces, ¿vale o no vale todo esto? En mi opinión, lo importante es dosificar y no esperar milagros, sobre todo en la calle. Para empezar, ya os decía que querer meter la moto de verdad acostada en la curva con mucho freno delantero es difícil por toda la inercia que llevamos y la exigencia física que nos va a suponer. Para seguir, probarlo en la calle puede tener consecuencias no tan agradables. Si frenas demasiado tarde para probar esto, puede que te encuentres con que calculas mal y te vas de largo o en el mejor de los casos te asustas. Si en efecto frenas como siempre y lo que haces es extender tu frenada, poco o nada vas a notar si hasta ahora entrabas con margen suficiente para hacer la curva frenado al 100%. Sencillamente no le vas a encontrar el uso. Ojo que en lo personal yo sí tiro de trail braking por norma, pero de forma muy moderada. No tumbo casi nada todavía con freno. Lo que sí recomiendo de esto es trabajar la progresividad de contacto con la maneta, tanto para iniciar la frenada como para soltar. Si vas a fuego y clavas freno completamente antes de soltar los dedos para entrar de nuevo en la curva, el peso se va a mover bruscamente en ambos sentidos y te va a ser difícil iniciar el viraje con control. Trabajar en soltar el freno suave es lo más complicado de esta técnica, pero podéis practicar a la llegada de los semáforos, por ejemplo. Suelta con delicadeza cuando estés a punto de frenar completamente y si no tienes ese hundimiento y regreso, señal de que estás soltando progresivamente. Ya con esto más dominado, prueba a entrar frenado en la curva, pero aplicando menos carga al principio. Así tendrás margen para apretar un poquito más si ves que vas algo pasado, pero sin sufrir esa transferencia de masas brusca, dado que ya tienes, en cierta medida, el peso de la moto y del piloto adelante. Teniendo ya el freno aplicado, la mayor incisión del peso no es tan riesgosa como pasarlo en una sola maniobra desde el eje trasero hacia el eje delantero. Eso o sencillamente ir con margen suficiente para no tener que frenar al límite y entrar en la curva tranquilamente y con capacidad de inclinación de sobra, que también está bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!